Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hoy pues tenemos un tema que tiene que ver mucho con lo que es la historia, la astronomía, la arqueoastronomía, y que mejor pues tenemos de invitado especial al actual decano de la Facultad de Ciencias Espaciales, el doctor Javier Mejuto, que ha aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? No, y para nosotros es un gusto tenerle acá y poder compartir, como decimos, la información de primera mano, ¿no? Lo que ustedes vienen haciendo, porque el tema que hoy vamos a desarrollar es un tema que tiene que ver, como decía, con varias ciencias. Y esto es lo interesante. Hoy día se ve el nuevo trabajo de la universidad multidisciplinario, interdisciplinario, y eso es lo que hace que el conocimiento sea más agradable y que sea pues, mejor digerido por propios y extraños. El tema de hoy es las cuevas de Ayastá, una visión arqueoastronómica, y eso es muy importante porque sabemos que en todo Honduras hay, en estas cuevas hay lo que se conoce como arte rupestre, en lo que son pictogramas y petroglifos, y pues el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales pues constantemente está produciendo, está investigando, y es el tema que hoy pues vamos a comentarlo y vamos a intentar entenderlo porque es muy complejo, pero ellos se han dado a esa tarea, maestro Mejuto. ¿Cómo están? Bueno, sí, la verdad que, bueno, antes de empezar un poco sobre las cuevas, sí me gustaría hablar un poquito del departamento, porque Okay, claro que sí. el Departamento de Gastronomía y Astronomía Cultural es un departamento que es un pionero, no solo en Honduras, sino también a nivel mundial. Es el único departamento académico que trabaja en el área de la astronomía cultural. Es un departamento, como digo, que lleva muchos años trabajando en investigación, en arte rupestre, en pueblos originarios, con diferentes pueblos originarios, con diferentes pueblos indígenas, no solo en Honduras, sino también en Centroamérica y a escala global también, en muchos otros países en el mundo. Y es también una de las características que tiene la astronomía cultural, que se puede acercar a través de, por lo menos en la actualidad se definen 4 subdisciplinas. La arqueoastronomía, de la que vamos a hablar hoy, usamos técnicas propias de la arqueología, normalmente. Es decir, por ejemplo, estudiamos principalmente restos arqueológicos, es decir, restos materiales de culturas, ¿verdad? Culturales. Luego la etnoastronomía, que estudiamos con técnicas propias de la etnología y generalmente pueblos contemporáneos, por ejemplo, mayas contemporáneos, maya chortí, pueblo lenca, garífuna, etc., ¿no? Y luego también la socioastronomía, que tiene que ver también un poco más con la sociología y la historia de la astronomía. Son las 4 subdisciplinas que actualmente se definen en la astronomía cultural, y hoy vamos a hablar justamente de la arqueoastronomía. Es decir, vamos a ver el significado astronómico de un resto arqueológico. Qué interesante e importante, porque el sitio que ustedes han escogido para investigación, pues lo hemos venido desarrollando también a nivel histórico, a nivel antropológico, a nivel astronómico, a nivel arqueoastronómico. Creo que cada ciencia tiene su visión, y eso es lo que nos ayuda, ¿no? Exactamente. Justamente los sitios arqueológicos, la cultura en general, pues se puede estudiar desde muchos enfoques, y todos son complementarios y todos aportan a esa visión para comprender mejor al ser humano, las culturas humanas, ¿no? Que es justamente por qué estamos aquí, desde la historia, hasta de la biología muchas veces, de la metalurgia muchas veces, en este caso desde la astronomía, ¿no? Entonces ese enfoque de poder indagar más en cómo los pueblos en la antigüedad, los pueblos que vivieron en la zona donde están las cuevas de Ayastá, podían entender su conocimiento astronómico y cómo introducirlo para aprovecharlo dentro de su cultura, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar un poco hablando acerca del sitio, ¿no? ¿Qué cosas interesantes ustedes han venido descubriendo? Y sabemos que después de esta investigación pues vino un artículo científico, y que ese es el aporte, ¿no? Que también ustedes como departamento, como facultad, están aportando a aumentar ese conocimiento de este tema. Sí, como bien dices, acabamos de publicar un artículo en la revista Cosmovisiones, que es la revista de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura. Y este no es el primer artículo sobre Ayastá desde el punto de vista astronómico, pero sí es el último.
bueno, el más novedoso, el más nuevo, mejor no es el último porque vamos a seguir trabajando en el sitio, pero son el resultado de varias investigaciones que tenemos hoy en día y es principalmente sobre los astromorfos. Los astromorfos, no sé si lo has comentado en el programa previamente. No lo hemos comentado, pero sí, bueno, aclararlo, ¿no? Sí, el astromorfo es un concepto que usamos mucho en astronomía, por lo menos estamos intentando proponer en astronomía, mejor dicho, que son esos motivos de arte rupestre que son interpretables como un evento o relacionado con un evento o con un cuerpo celeste, ¿no? Por ejemplo, los típicos círculos que mucha gente los asume como soles o lunas, ¿verdad? En cambio en Ayasta no hay que discutir mucho, hay varios soles, ¿verdad? Hay varios soles bien claros, como he dicho en varios programas, seguro que tú lo has mencionado, sí. Y hay soles de varios tipos, hay soles enteros, soles cortados y soles proyectados, es decir, en varias partes donde realmente solo da el sol en ciertas épocas del año. Y eso es lo que realmente hemos podido ver, que hay épocas del año, por ejemplo en el solsticio de invierno, es decir, en torno al 21 de diciembre de cada año, tenemos ese momento en el que el sol pasa por unos puntos específicos y unos motivos específicos en los petroglifos de la cueva de Ayasta. Eso indica que obviamente esto no es casualidad, porque hay una gran cantidad de motivos y estos son específicamente geométricos y son parecidos a otros lugares donde también se han comprobado que tienen relación astronómica. Es decir, ¿qué estamos viendo en este sitio arqueológico? Estamos viendo que las personas que aquí habitaban o aquí utilizaban este sitio marcaban los puntos donde el sol golpeaba a lo largo del año. ¿Y esto qué es? No es más ni menos que un calendario. Esto no es más que un calendario, es decir, utilizar la astronomía, no solo nocturna, sino en este caso diurna, el sol, para saber en qué momento del año me encuentro. ¿Y esto por qué es importante para una cultura? Pues obviamente podemos asociar los calendarios como el uso social del tiempo, ¿verdad? Es decir, cuándo realizar actividades para que sean lo más eficientes posibles. Es decir, no tendría mucho sentido, por ejemplo, sembrar una planta por ejemplo, maíz, cuando no va a crecer, ¿no? Sería totalmente desperdicio, y no solo el desperdicio del tiempo, sino también recursos y eventualmente hasta podría morir las personas que están en la comunidad, ¿no? Entonces, esa eficiencia se consigue a través de una gestión buena del tiempo y en este caso a través de la astronomía. Y qué interesante porque aparte de que ellos tienen ese conocimiento, ellos lo van pues implementando o lo van haciendo en estas cuevas que realmente son abrigos rocosos, ¿verdad? Son abrigos rocosos, ese es el término que utilizamos, sí, técnico. Así es, y claro, la gente en los lugares le dice cuevas y cuando uno va a investigar estos lugares uno respeta como la gente le llama, ¿verdad? Pero claro, ya, son abrigos, sí. Son exacto, son abrigos rocosos. Para que lo entienda todo el mundo, ¿verdad? Un abrigo sería, bueno, esto sería un abrigo, ¿no? Ajá. Un profesor mío, cuando yo estudiaba la carrera, me decía que un abrigo es el lugar donde uno se cubre cuando viene una tormenta, como la de ayer, por ejemplo. Es un abrigo, es decir, donde no te mojas, pero realmente no tiene proyección interior, no es una cueva, no tiene proyección interior, sino simplemente es digamos, una entrada en la roca, que uno puede pararse, no profunda, y efectivamente ahí es donde pudieron grabar este tipo de petroglifos. Bien, y hace un par de días atrás incluso nos acompañó un profesor de su facultad, me refiero a Ricardo Pastrana, que es un astrónomo que ha trabajado también mucho el tema lo que son estos arte rupestre bajo una visión astronómica. Y él, pues sí, nos iba explicando ahí en situ, ¿no? lo que estaba pasando, las lunas, los cambios de luna y todo eso. Creo que es sorprendente porque uno se imagina que estas culturas, que prácticamente son de la edad de piedra, no pueden reflejar ese pensamiento o ese conocimiento impreso en la roca, ¿no? Pero esto también tienes que entenderlo también de otra forma, que eso también es importante también que esta visión de la astronomía también nos da, de las culturas. Esto no es más que una utilización del entorno para sobrevivir. Es decir, es común ver cómo los pueblos que viven en el desierto saben qué puntos tocar, para qué puntos haya agua y poder hacer viajes largos sin morir de sed. Hay otras culturas, por ejemplo, aquí en la región mesoamericana, que realmente están muy atadas al bosque, saben qué productos comer, qué productos son venenosos, qué productos son útiles para hacer según qué productos o herramientas.
Y el cielo es un entorno más. No hay diferencia entre conocer cómo va a ser las inundaciones en un río, si son periódicas, pasa mucho en Egipto, por ejemplo, o pasaba ahora antes de la presa de Asuán, o conocer, por ejemplo, cuándo va a llover, si las nubes vienen de una zona del horizonte, otra zona del horizonte, y en este caso también es también sacar información del entorno celeste, ¿no? Del cielo, digamos, ¿no? Y eso justamente lo que se hace. Lo que se hace es conseguir esa información y como es una información y un movimiento cíclico, el de los astros, nos permite realmente poder crear patrones. Estos patrones se han visto con el tiempo que son útiles para la agricultura, son útiles para por ejemplo, ciclos menstruales femeninos, para saber tanto personas como animales, saber cuándo van a parir los animales, cuándo están en celo. Y por supuesto también momentos como este, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado, cuántas lunaciones han ocurrido, o en el caso como es este caso, por ejemplo, también cómo saber en qué época del año estoy, ¿no? Bueno, dentro de estos diseños que hemos visto, sobre todo aquí en la cueva de Ayastá o el abrigo de Ayastá, pues nos relatan, y leyendo sus artículos, una serie también de elementos que tienen que ver básicamente, como usted lo dijo al principio, lo que son esos astromorfos, ¿no? O sea, formas de astros. Porque sí, en la cueva de Ayastá tenemos zoomorfos, formas de animales, antropomorfos, tenemos fitomorfos, tenemos antroposomorfos, o sea que realmente es una cueva que tuvo mucha actividad. Pero ustedes con sus investigaciones han venido a tocar un nuevo elemento, que es el elemento de astromorfo. Sí, además es muy curioso, porque conoce perfectamente los artículos que hay sobre Ayastá, y incluso algunos de ellos que detallan bastantes elementos, pero siempre dejan atrás este tipo de elementos. Ajá, porque no los conocen, no los entienden, sí, o simplemente no los interpretan o no los reconocen. Y justamente nosotros hemos intentado trabajar en este tipo de elementos, que son tanto los elementos que se pueden asociar con cuerpos celestes o eventos celestes, como también lugares, formas geométricas, ¿no? Tanto líneas rectas como curvas, ciclos concéntricos, elipses. Y también quiero referirme, que es también bastante importante también, que en Ayastá también podemos ver al menos dos escenas en las que interactúan personas con eventos celestes. Bueno, interesante. Y eso es algo realmente muy importante, y que no es muy frecuente en el arte rupestre, como bien sabes, encontrar interacción entre elementos humanos o miembros de la comunidad con eventos o cuerpos celestes. Bien. Y cuando ustedes llegan al lugar, ¿qué es lo que realmente les motiva a poder investigar estos diseños que se dan en esa zona? Realmente, en el caso de Ayastá, por ejemplo, el horizonte de Ayastá es un horizonte muy particular. Es lo que llamamos técnicamente un horizonte local. Un horizonte local, muy local. Es decir, si nosotros nos moviéramos 50 metros hacia arriba en la montaña o hacia abajo, el horizonte sería totalmente diferente. Es decir, el lugar está elegido para que realmente tenga un perfil y un horizonte específico. Eso, con el tiempo, llegamos al sitio, pues obviamente tenemos el ojo acostumbrado ya, ¿verdad? Y también... El ojo clínico, ¿eh? Sí, el ojo clínico, el ojo acostumbrado. Y luego, obviamente, empezamos a ver ya, hacemos mediciones de horizonte, altura de horizonte, hacemos también mediciones también de movimientos a lo largo del año, donde puede ir, porque, por ejemplo, hay sitios donde hay cosas interesantes, puntos que realmente podrían ser utilizados como referencia, pero luego realmente cuando uno va a los datos reales astronómicos, se salen realmente de ese horizonte y no tiene sentido. Entonces hay un proceso largo, y también obviamente también la parte de la interpretación de los grabados, de los petroglifos, ¿verdad? Que en algunos casos son muy interpretables, depende un poco del investigador, con el arte rupestre sabes que siempre es un poco complicado la interpretación, porque es muy interpretativo muchas veces, pero en este caso nos han hecho un gran favor. Hay dos escenas que son bien marcadas, ¿no? Si quieres otro día, no sé si lo comentaba otro día, pero si no, otro día nos acercamos y sí que hay, por ejemplo, al menos un antropomorfo bien claro, una persona con cierta
atuendo que parece ritual, con los brazos levantados en posición orante y justamente el sol, caen los rayos del sol hacia él, marcado, ¿no? Eso es una de las dos escenas que realmente tienen una relación astronómica directa, ¿no? Y como también se puede entender también, no solo es una relación astronómica en ese sentido, sino también una ritual, ¿no? Y simbólica. Entonces también vemos esta parte también, que ya no solo es una dirección directa para buscar información del cielo, como hemos dicho antes, con una cosa calendárica, sino ya se ha ritualizado y ya hay una abstracción posterior en el momento en el que la cultura lo absorbe como propio, ¿no? Qué importante, porque ustedes con estas investigaciones que hace el Departamento de Astronomía, Astronomía Cultural, lo que es astronomía física, esto viene como a cubrir esos espacios, como usted lo decía al principio, que probablemente nosotros no logramos o entender o simplemente no lo miramos, ¿no? como tal. Y este aporte es fundamental para conocer más la zona. Ahora, en la zona, siempre cuando uno va a estos sitios, la pregunta obligatoria, doctor Mejuto, es ¿quiénes vivían ahí? ¿Cuál fue el motivo que hicieron esto? ¿Por qué? ¿Qué más prevalece? Si figuras astromorfas, zoomorfas, antropomorfas, ¿cuál es la tendencia, ¿no? Bueno, realmente es que esa idea es nuestra realmente, ¿no? En la antigüedad, y no solo en la antigüedad, también actualmente muchas culturas no tienen esa compartimentación, ¿verdad? Ahora hago astronomía, ahora miro la parte agrícola, ahora miro la parte ritual, es un continuo, ¿no? Y todo permea entre ellos, ¿no? Es decir, no hay esa diferenciación si ahora tengo más interés en lo astronómico o menos interés en lo astronómico. Lo que hay ahí grabado es lo que se necesitaba en el momento, o que se fue necesitando con el tiempo. ¿Quién vivía ahí? Es una buena pregunta. Sabemos que hay un lugar de habitación asociado cerca del río que pasa justo por debajo del abrigo, pero no tenemos realmente una idea clara de quién vivió allí. Hay un poco de cerámica, como sabes también, y algunas estimaciones de lo que pudo haber sido el momento histórico de uso, en torno al año 1000, ¿no? como sabes. Y también es curioso también que hay un posible eclipse ahí grabado, y justamente hubo un eclipse el año 1001, en esa zona, justo por esa zona. Entonces también, como ves, ese tipo de investigaciones también nos pueden arrojar luz sobre cuál fue el momento histórico en el que se utilizaron este tipo de lugares, ¿verdad? Así como ven, la astronomía cultural y la astronomía en particular no solamente nos habla de orientaciones o astronómicos, sino es al contrario, más bien cómo podemos conocer esas culturas utilizando la información astronómica, ¿no? Muy importante. Y dentro de su equipo de trabajo, pues en este departamento de astronomía y astronomía cultural, usted tiene profesores que están orientados a ciertas investigaciones siempre en la zona. Sí, tenemos, el artículo que acabamos de publicar lo publicamos con el compañero, con el máster Eduardo Rodas, que también llevamos muchos años trabajando en la zona y trabajando conjuntamente en otros sitios también. Y muchas veces trabajamos también con el máster Ricardo Pastrana, que acabas de comentar de él. También trabajamos muchas veces con él. Somos una facultad pequeña, pero siempre trabajamos de forma interdisciplinaria y trabajamos siempre en sitios bastante cercanos. En la astronomía hemos trabajado en varios sitios también, por supuesto Copán Ruinas. ¿Quién no interesa Copán Ruinas desde el punto de vista arqueológico, o en este caso arqueastronómico? Tenemos también, como digo, Ayasta, tenemos Yaguasire, ahora estamos empezando a trabajar también en la zona también del lago Yohoa, y dentro de poco también en los alrededores, también en la montaña también de Copán, en el valle de Copán realmente, no solo en Copán Ruinas, sino también en el valle de Copán y sobre todo en la montaña de Copán, ¿no? Y hemos encontrado un par de sitios también muy interesantes, que todavía no puedo hablar de ellos todavía, porque claro, no sabemos todavía mucho, todavía estamos por investigarlos, pero sí apuntan a que, como estamos diciendo antes, con el ojo clínico que decía antes, apuntan claro, a que puede salir algo interesante ahí, claro, y también nos va a cambiar siempre también la visión que comentabas tú de las culturas, que no son solo personas que estaban sentadas, sino que también obviamente tenían que comer, tenían que conocer el entorno donde vivían, y justamente una de las formas mejores de hacerlo es a través de la astronomía, tanto diurna como estamos diciendo, con el Sol, como nocturna, con estrellas, luna y demás cuerpos celestes. Bueno, eso nos dice realmente todos esos elementos que acaba de mencionar el doctor Mejuto,
cómo va explicando ese contexto a esta población. Y cuando uno llega a este sitio, sobre todo a Yasta, y es que no solo es un abrigo rocoso, doctor, son varios abrigos rocosos. Son 3. Y cada uno de ellos está, pues hay petrograbados y también encontramos pictogramas en la zona. Pictogramas también, efectivamente, y además, como tú dices, son 3, ¿no? Con una forma un poco sinuosa. Y los 3 tienen diferentes grabados. Una cosa que llama la atención, que todavía no lo han podido, supongo que también, cuando has estado también tú lo has visto, es bastantes agujeros, ¿verdad? Algunos son perforantes, otros no son perforantes, otro que llamamos también, bueno, pues en España se llaman cazoletas, que son esas cosas que son hemisféricas. ¿Cuál es la funcionalidad, verdad? Nosotros, como astrónomos culturales, siempre cuando vemos muchas cosas, empezamos a contar, ¿verdad? Y una idea que podría ser es que justamente fuera una cuenta de tiempo, ¿no? Que tampoco es extraño en contextos arqueológicos ni también en contextos de petroglifos, ¿verdad? De arte rupestre. Es bastante común, por ejemplo, hay ejemplos en la prehistoria, por ejemplo, me viene a la memoria Lápados Gaiboes, que es un calendario lunar, por ejemplo, con marca de dedos, y en este caso podría ser también una cuenta en ese sentido. Pero de momento no lo hemos podido contar bien porque son una cantidad bastante grande de elementos y de agujeros. Pero bueno, efectivamente son diferentes. En otras zonas otras partes de los abrigos prevalecen los elementos geométricos y en otras partes ya son soles directamente. Como decía antes, son soles en lugares especiales. De hecho, por ejemplo, no sé si te acuerdas de uno que hay cortado por la mitad, que está al fondo del abrigo. Ese sol está cortado por algo realmente, porque es donde pega el sol y el sol no pega directamente, no entra directamente. Cuando sale el sol ya pega en la parte de arriba de la cueva, perdón, del abrigo, y eso hace que no pegue directamente la luz completa en la parte final de la cueva. Entonces, eso también está indicando también que se significa también la parte de equinoccial. Así que, como ven, y repito, es un movimiento anual del Sol en el horizonte. Y eso solo lo relacionado con el Sol, ¿verdad? Sí parece, hasta donde sabemos por lo menos, que sí que estudiaron, o por lo menos se fijaron bastante en el Sol, principalmente en el Sol, por lo menos hasta donde hemos estudiado en la actualidad, ¿verdad? Tenemos, como digo, las dos escenas que son relacionadas con el Sol, más simbólicas, un eclipse probablemente y un ritual en relación al Sol. Y de momento no hemos encontrado otra referencia a lo que podría ser. Algunos elementos podrían ser lunares, pero todavía no lo sabemos todavía con certeza. Y lo que no parece que haya ningún estelar todavía, no hay estrellas relacionadas. Pero de momento el Sol parece que está claramente representado en las cuevas de Ayasta. Bueno, y como bien usted lo comentaba, no es observar el Sol por observar, tiene un fin agrario final, ¿no? Sí, principalmente agrario, pero no solamente agrario, como también hemos dicho, también simbólico. Los humanos hacemos eso, ¿no? Tenemos el conocimiento y lo abstraemos, y eso justamente tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Como digo, también incluso hacer un calendario de horizonte en el que justamente ahí colgarían todas las actividades sociales, ¿verdad? Desde las simbólicas, rituales, hasta, podría ser, se me ocurre, un casamiento, nacimientos... Un convenio. Sí, sí, ese tipo de cosas, un contacto con otras comunidades, etcétera, ¿no? Ya aplicando ustedes, según nos comentaba el máster Pastrana, igual también tuvimos aquí hace un par de meses atrás al máster Rodas, que ustedes han creado un programa para poder observar esos movimientos aparentes del Sol en la zona. Sí, de hecho fue la tesis de maestría de Eduardo Rodas, del máster Rodas, y la verdad que fue un trabajo muy bueno por su parte y aportó una herramienta muy relevante al estudio de la gastronomía, realmente, pero no solo a escala hondureña, sino a escala global. Es una herramienta que nos permite hacer estudios iniciales muy rápido para poder descartar lugares o para poder tener orientaciones sobre qué lugares podemos estudiar o no, o qué elementos pueden ser potencialmente importantes en el lugar de origen, ¿verdad? Y esto básicamente se puede usar en cualquier sitio arqueológico. Sí, en cualquier sitio arqueológico a nivel mundial, efectivamente. Sí, por ejemplo, con las coordenadas de un lugar podríamos descargar la parte del modelo terrestre que estamos utilizando y tenemos una idea muy cercana a lo que podríamos encontrarnos en el lugar. Obviamente, luego eso, como digo, es una estimación,
bastante aproximada, bastante buena, pero obviamente no, todavía, y afortunadamente, si no nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? No podemos evitar ir al sitio finalmente, claro. pero sí ahorra tiempo, ahorra muchísimos esfuerzos y también nos ayuda mucho a orientar la investigación de una forma mucho más rápida y mejor. ¿Está disponible o Totalmente código abierto? ¿Cómo se llama? Para que la gente, mucha gente quiere conocerlo. Se llama Chanubi, Chanubi, que significa 4 son los caminos del sol, uno de los glifos que se interpretan también como astronómicos también, y lo pueden también, si no lo encuentran, lo pueden buscar Chanubi, C-H-A-N-U-B-I-H, Chanubi. Si no, lo pueden a través de un buscador en Google, por ejemplo, o si no, a través de la facultad nuestra, cienciasespaciales@una.edu.hn, y ahí obviamente le pasamos el enlace para que lo puedan descargar e instalar en su computadora. Qué importante, interesante, y no solo para Honduras, es para el mundo, ¿no? Es un aporte para el mundo. Es un aporte para... Bueno, es lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia no solo es para el país, sino para el mundo, y al final igualmente nosotros nos podemos beneficiar de lo que hacen otros países, los demás investigadores. Esa es la idea de la ciencia. Prácticamente próximamente se va a convertir en un acta que tenga acceso a la persona, y creo que eso es muy importante. Bueno, ya nos queda un par de minutos, doctor Mejuto, y nos encantaría, si en este tiempo que nos queda, nos sale, hay una novedad interesante en su facultad. Vemos que el doctor Mejuto es actualmente, para aquellos que se acaban de enterar, es el decano de la Facultad de Ciencias Espaciales, ¿no? También es un lujo tener a un decano con nosotros, porque sabemos que ustedes pasan con una agenda totalmente ocupada, pero gracias por tomarse el tiempo, de veras. Con gusto. Y hacerlo de esta manera, y siempre las puertas son abiertas para la Facultad de Ciencias Espaciales y todas las facultades que quieran dar a conocer sus trabajos. Cuéntanos realmente esta novedad. Tenemos una novedad, y una novedad en la que estamos muy contentos. Para empezar, primero, que el año que viene, para la gente que le guste estos temas, y le apasione un poquito la arqueología y la astronomía, realmente el año que viene en octubre tendremos el Congreso de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura. Ahí van a estar los principales expertos, investigadores de todo el continente, y será en Copán Ruinas, y ahí obviamente, si a alguien interesa, a través del medio de la Facultad de Ciencias Espaciales, ahí van a poder tener toda la información, registrarse, participar. Algunas actividades son de pago, otras son gratuitas. Tendremos 2 escuelas de astronomía cultural totalmente gratuitas para todo el mundo que quiera participar. Y la otra novedad, que la que estamos muy contentos, yo creo que a la que tú te referías, es que el Consejo Universitario, en su última sesión, ha aprobado la aprobación de la licenciatura en astronomía cultural. Y de nuevo, estamos muy contentos porque es un esfuerzo de muchos años, pero además de eso, porque es la primera licenciatura en astronomía cultural del mundo. Y también, de nuevo, un aporte también al país y un aporte también al mundo, ¿verdad? También que realmente puedan venir profesores, profesionales y también estudiantes de todo el mundo, obviamente primero de la región, que están obviamente más cercanos, pero estamos abiertos a todo el mundo para que puedan ser profesionales en este campo tan apasionante y tan bonito, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Bien lo comentaba el señor rector, una nueva historia, ¿no? Aquí hay que contar en lo que es esta nueva carrera en nuestra Universidad de Astronomía Cultural, así que es un tema muy apasionante e importante para que lo puedan desarrollar. Doctor Mejuto, gracias por haber estado con nosotros acá. Muchas gracias. Y siempre, como decía, las puertas abiertas a su facultad, a sus departamentos, porque de esto se trata, ¿no? Una contribución entre las diferentes ciencias para aumentar, que el conocimiento sea holístico, que esté integrada las diferentes ciencias. Así que espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente programa de Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos y que tengan un feliz día. Hasta pronto.